En la auriculoterapia nosotros podemos encontrar las regiones del cuerpo, en este caso aquí en esta imagen vemos la columna vertebral, cómo se proyecta a través de la oreja y entonces en dónde nosotros podemos ubicar cuando hay algún dolor, ya sea de las cervicales, algún dolor torácico, algún dolor, perdón, de las vértebras lumbosacras. Esta proyección se entiende desde la parte inferior del antihélix y lo vemos aquí en la parte interna. Para que nosotros podamos diagnosticar, tenemos que tener un diagnosticador, valga la redundancia, perdón, o con las mismas pinzas que vamos a aplicar las tachuelas o el balín, podemos nosotros encontrar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir presionando poco a poco. Si el dolor, perdón, es en las vértebras lumbares, entonces nosotros lo vamos a ir presionando poco a poco, con diferencia así de una nadita, y donde el paciente brinque realmente, porque lo que sucede es cuando tú diagnosticas o cuando ves esto es como que el paciente brinca, aquí es en donde nosotros vamos a aplicar nuestro material que hayamos decidido, que ya en este siguiente módulo lo vamos a ver, qué es lo que puedo yo aplicar, en qué momento lo puedo aplicar, ¿sí? Entonces, voy a elegir la zona donde tengo, si es la zona lumbar, aquí vemos la imagen en donde se encuentra, si son las vértebras torácicas o dorsales, que también las conocemos de esta forma, podemos nosotros ir buscando la zona más dolorosa o si tenemos molestia en las cervicales, podemos buscarlo aquí donde estamos teniendo esta referencia. Tú puedes utilizar esta técnica para fortalecer, por supuesto, no necesariamente que tenga dolor, puedes tomar a una persona para que vea su oreja y podamos ubicar prácticamente en dónde se encuentra el dolor o la ubicación de la vértebra. A lo mejor la persona no tiene dolor alguno ahorita, pero resulta que sí ha tenido algún problema de las cervicales, algún problema de las dorsales, etcétera, etcétera. Entonces es en donde nosotros podemos hacer la búsqueda a través de la punción, ya sea con un diagnosticador o ya sea con las pinzas con las que nosotros aplicamos las tachuelas, los balines y demás, para poder nosotros seleccionar el punto, que este punto sea muy sensible, que este punto sea doloroso, entonces es en donde nosotros vamos a aplicar nuestro elemento, ¿no? Nuestra elemento para trabajar. Tenemos también ¿en dónde podemos ubicar los ligamentos? Bueno, en la parte de la concha interna, pegado casi casi a lo que es el antihélix, podemos encontrar los discos intravertebrales. Esto es muy subjetivo porque hay que recordar que discos intravertebrales pues están en todas las vértebras. Por tal motivo, si yo tengo aquí alrededor todas las vértebras cervicales, dorsales o torácicas y lumbares y sacras, entonces, pues se supone que también debo de encontrar aquí alrededor problemas cuando hay inflamación del disco vertebral. Cuando hay una hernia de disco, lo único que nosotros podemos hacer es ayudarle con el dolor. Nunca vamos a poder quitar la hernia de disco. La hernia de disco prácticamente solo se quita a través de una intervención quirúrgica, pero sí podemos ayudar a que se desinflame. ¿Sí? Aquí habla que las vértebras, pero exactamente, bueno, pues en cada uno, como vimos, vértebras cervicales, vértebras dorsales o torácicas y vértebras lumbares, podemos nosotros trabajar, pero este es como un punto concentrado para poder fortalecer más nuestras vértebras y esto habla de todos los ligamentos, ¿sí? Los ligamentos que tenemos cuando hay un problema de ligamentos, de inflamación y demás, podemos trabajar también con estas zonas. En la parte trasera de la oreja hay otra reflexología, como lo vemos aquí, también de las manos. Quiere decir que en la parte superior de la oreja tendríamos la mano, en la parte media lo que es el antebrazo y en la parte inferior
el brazo. Recuerda que aquí lo más importante es que trabajes dependiendo de qué técnica es la que tú estás utilizando. Y podemos utilizar también la parte trasera de la oreja. Entonces, mano, antebrazo y brazo, que son diferentes reflexologías. ¿Y dónde podemos encontrar los órganos? Bueno, los órganos internos los encontramos en la concha interna. ¿Se acuerdan que aquí en la raíz del antihelix básicamente podemos encontrar la división y esta parte se divide de la parte superior e inferior? ¿Por qué superior o inferior? Porque aquí en esta parte es donde tenemos todo lo que tiene que ver con la parte superior de nuestro cuerpo, en el área torácica. Es decir, tenemos ubicados los pulmones y aquí mismo tenemos ubicado el corazón. En la parte media, donde se divide la oreja de la concha superior y la concha inferior, tenemos ubicado el vaso, el estómago, el duodeno e inclusive también el hígado y la vesícula biliar en esta línea media. Obviamente aquí se ve grande. La imagen que he colocado es grande para que tú puedas ubicarlo el órgano, pero ¿cómo lo vamos a ubicar? De la misma forma que lo hicimos con las vértebras. Es decir, a través de la punción con un diagnosticador o con la pinza para presionar, y cuando presiono la persona puede tener este punto reflejo como de dolor, como de molestia, y es ahí en donde voy a aplicar yo o mi tachuela o mi semilla o mi balín. ¿Sí? Entonces, concha superior, tenemos órganos superiores. ¿Qué órganos tengo en la parte arriba del cuerpo torácico? Pulmones y corazón. En la parte media tengo vaso, estómago, páncreas, duodeno, hígado y vesícula biliar en esta zona que divide. Y en la parte inferior tenemos riñones, vejiga, tenemos intestino grueso e intestino delgado también. Aquí en la zona de riñones, vejiga, en esta parte de la concha inferior, también tengo todo lo que es vejiga, trompas de falopio, útero y demás. Aquí tenemos la imagen del bebé invertido, donde el óvulo es la cabeza. Si se fijan en la parte interna, aquí tengo las vértebras cervicales, torácicas, lumbares y sacras, que son las que nos vienen trabajando hasta acá, ¿sí? Entonces, tenemos esta cartografía que yo les decía que es lo más sencillo porque es como yo visualizo en la oreja al bebé invertido. Si yo quiero trabajar con el hombro, pues lo puedo trabajar en lugar de aprenderme en dónde estaba, visualizo al bebé invertido y veo que aquí está su hombrito. Si se fijan, en la concha interna quedan los órganos internos, pecho, abdomen, es decir, pulmones, corazón, órganos medios, hígado, vaso, estómago, páncreas, vesícula biliar, y en la concha inferior tengo riñones, vejiga, intestino delgado, intestino grueso. Un punto muy importante que tenemos aquí en la fosa triangular, aquí se ve como este triangulito, es el punto de Shenmen. Este punto lo utilizan mucho los chinos para trabajar cuando la persona tiene ansiedad, cuando la persona tiene angustia, cuando la persona es impaciente, cuando la persona es enojón, etcétera, etcétera. Entonces, podemos trabajar con este punto, ¿sí? Y justo donde tenemos aquí esta vueltita, por ponerlo en palabras muy coloquiales, muy textuales, tengo el punto de tranquilidad. En realidad, en otras técnicas se le llama el punto neurastenia, pero no le vamos a decir al paciente, ay, te voy a poner el punto neurastenia, pues no, no estoy neurótico, ¿no? Pero nos ayuda a tranquilizar. Cuando el paciente es muy ansioso, impaciente, intolerante, podemos aplicar los dos puntos. Aplico el punto de Shenmen y aplico el punto tranquilidad. Y por un ladito hago mucha referencia en este punto de tiroides porque cuando veamos los protocolos para trabajar con
la pérdida de peso, perdón, podemos utilizar tiroides. Ya vamos a ver en qué casos utilizamos el punto de tiroides y en qué otros casos no lo vamos a utilizar. Es muy importante que memorices esta imagen con el bebé invertido porque te va a servir para que sea tu tumbaburros, para que sea tu acordeón, viendo al bebé, visualizando en la oreja de tu paciente. El bebé te va a ser muy fácil tener esta cartografía. Hay diferentes cartografías, como en esta. Esta cartografía ya es una cartografía más de la medicina tradicional china, pero te la tienes que aprender, que de todas formas, si se fijan, en la concha quedan los órganos internos, el intestino delgado, el estómago, el corazón, los pulmones. Tienen un diferente acomodo, pero a final de cuentas es muy similar. Para mí lo más importante o lo más básico con lo que yo trabajo es el bebé invertido, porque de aquí sacamos todos y cada uno de los puntos por la ubicación. Algo importante es que conozcamos la anatomía del cuerpo para yo poder visualizar, seleccionar el punto para poder hacer mi aplicación de mis semillas o de mis balines o de mis tachuelas o agujas, lo que yo vaya a aplicar. Entonces, no se te olvide, memorízalos. Lo más fácil en órganos internos es concha superior, parte media, concha inferior, o puedes trabajar también con la reflexología auricular, o lo más fácil, como te comento y te insisto, es trabajar con el bebé invertido.